Queridos hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes para poner a vuestra consideración este video que se titula El Evangelio y la Divina Voluntad, el Buen Samaritano. Para desarrollar este tema nos hemos permitido tomar la Biblia de San Jerónimo y leerles el capítulo 10 de Lucas. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Levantándose un doctor de la ley, le dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Él respondió y dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, le dijo. Haz eso y vivirás. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús, tomando la palabra, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y dio con unos ladrones, los cuales le despojaron. Después de haberle herido, lo dejaron medio muerto y se fueron. Aconteció pues que pasaba por el mismo camino un sacerdote. Cuando lo vio, pasó adelante. Asimismo, un levita, acercándose por aquel lugar y viéndolo, pasó también de largo. Un samaritano que iba de camino se acercó hasta él. Cuando lo vio, se compadeció de él. Acercándose, le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino. Poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y tuvo cuidado de él. Al otro día sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: Cuida de él. Cuanto gastes de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que se encontró con los ladrones? Aquel, respondió el doctor, que tuvo con él misericordia. Pues ve, le dijo entonces Jesús, y haz tú lo mismo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, esta parábola ha sido muy comentada y solamente nos vamos a permitir hacer un pequeño comentario sobre este tema. En la parábola del buen samaritano nos enseña Jesús quién es nuestro prójimo y cómo se debe vivir la caridad con todos. Un verdadero prójimo es todo hombre que se aproxima a los demás con amor, aunque este hombre sea extranjero. Y en un sentido más profundo, el prójimo puede ser el extranjero que se compadece del necesitado y se aproxima a auxiliarlo. En este caso es esto. El samaritano era un extranjero que se acercó a ayudarle a ese pobre hombre que estaba tirado en la calle, asaltado por los ladrones. Hoy que estamos padeciendo esta inmigración de algunos pueblos del mundo, pero aquí en América Latina, sobre todo de nuestro hermano país de Venezuela, ¿no? Y a veces hay un egoísmo cerrado y por esta condición de extranjero a veces no les damos la ayuda necesaria, no manifestamos una caridad cristiana, no nos aproximamos a ese extranjero, cuando debemos comprender que también es hijo de Dios. Y más aún, tenemos que ponernos en su situación. A ver, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos en su lugar? Entonces, gracias a Dios que tenemos aquí en el Ecuador, la mayoría diría, medios y recursos. Aunque claro, también hay pobreza, se entiende. Y todavía sería más meritorio inclusive que teniendo poca capacidad económica, el pobre puede ayudar al pobre.
que todavía es mucho más meritorio que lo que un rico que puede ayudar, pero a veces de lo que le sobra. Como el mismo Jesús habla en la parábola de esa viuda que dio todo de sí, aunque tenía poco. Bien, ahora vamos, como hemos venido acostumbrando, a hacer una explicación de este pasaje tomando del libro dictado por Jesús a María Valtorta en esta colección de 10 volúmenes, el Evangelio como me ha sido revelado. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús al respecto. Y esto está tomado del volumen 4, sección 281, páginas 353 a la 354. Pero un doctor de la ley que estaba sentado escuchando seriamente bajo el pórtico, se alza y se le pone delante para preguntarle: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Has respondido a los otros, ahora respóndeme a mí. Y Jesús le dice: ¿Por qué quieres tentarme? ¿Por qué quieres mentir? ¿Esperas que diga algo disconforme con la ley por el hecho de que añado a la ley conceptos más luminosos y perfectos? ¿Qué está escrito en la ley? Responde. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso contestó este doctor de la ley. Y Jesús le dice: bueno, has respondido bien. Haz eso y obtendrás la vida eterna. ¿Y quién es mi prójimo? El mundo está lleno de gente buena y mala, conocida y desconocida, amiga y enemiga de Israel. ¿Cuál es mi prójimo? Y aquí Jesús va a narrar esta parábola. Un hombre bajando de Jerusalén a Jericó, en uno de los pasos estrechos de las montañas, se topó con unos ladrones. Estos le hirieron cruelmente, le despojaron de todo cuanto llevaba, incluso de sus vestidos, y le dejaron más muerto que vivo en el borde del camino. Pasó por ese mismo camino un sacerdote que había terminado su turno en el templo, todavía perfumado de los inciensos del santo. Debería haber tenido también el alma perfumada de bondad sobrenatural y de amor, pues que había estado en la casa de Dios, casi en contacto con el Altísimo. Este sacerdote tenía prisa de volver a su casa. Miró, pues, hacia el herido y no se detuvo. Pasó ligero de largo y dejó al desdichado en la cuneta. Luego un levita, contaminarse, teniendo que servir en el templo, se dijo a sí mismo: de ninguna manera. Recogió su vestido para que no se manchase de sangre. Lanzó una mirada huidiza hacia el hombre que gemía en medio de su sangre y aceleró el paso en dirección a Jerusalén, hacia el templo. El tercero que pasó, viniendo de Samaria, en dirección al vado, fue un samaritano. Vio la sangre, se detuvo, descubrió la presencia del herido en el crepúsculo que ya se iba espesando. Se bajó del burro, se acercó al herido, le confortó con un trago de vino generoso, desgarró su manto para hacerse vendas, le lavó las heridas con vinagre, se las ungió con aceite, se las vendó con amor. Luego cargó al herido sobre su jumento, guió con cautela al animal, sujetando al mismo tiempo al herido y confortándole con buenas palabras, sin preocuparse del cansancio, sin enfado por el hecho de que el herido fuera de nacionalidad judía. Cuando llegó a la ciudad, le llevó a una posada y le veló toda la noche. Al alba, viéndole mejorado, le dejó en manos del posadero, a quien pagó con antelación unos denarios y dijo: cuida como si se tratara de mí mismo. A mi regreso te daré lo que hayas gastado de más y con medida generosa, si haces bien las cosas. Y se marchó.
Jesús le dice al doctor de la ley, respóndeme, ¿quién de estos tres fue prójimo? ¿Del que se topó con los ladrones? ¿Acaso el sacerdote? ¿Acaso el levita? ¿No lo fue más bien el samaritano que no se preguntó quién era el herido porque estaba herido? ¿O se hacía mal en socorrerle perdiendo tiempo y dinero y arriesgándose a ser acusado de haberle herido a él? El doctor de la ley respondió, fue prójimo porque tuvo misericordia. Y Jesús le dice, haz tú lo mismo, y amarás al prójimo y a Dios en el prójimo, y merecerás la vida eterna. Miren, qué maravilla de explicación que nos hace Jesús de este evangelio. A mí personalmente me ha impactado esto. Primero, que el samaritano, siendo extranjero, no se llevaba bien con los judíos. Él no le importó, ni estuvo averiguando la nacionalidad. Intuía que era judío, el herido, el asaltado. Pero sin embargo no le importó esa enemistad que había de por medio. Porque la caridad supera toda nacionalidad, toda esa, a veces, historia que llevamos de pequeños cuando nos han hablado mal de algún país vecino o lejano. No le importó nada de eso. Tampoco dice, estuvo calculando el tiempo perdido, ¿no? Porque los otros pues estaban apurados, pasaron de largo, yendo a sus ocupaciones, inclusive buenas, espirituales, entre comillas. Pero no vivían la caridad. Sabían de memoria, tal vez, como el levita y el doctor de la ley que dice aquí, el levita o cualquier persona, entre comillas, cristiana, no se vive verdaderamente el Evangelio. Podemos leer muchas veces la Biblia, podemos ir a la Santa Misa los católicos, a comulgar, pero no hemos entendido el verdadero Evangelio. Que no se vuelva solamente un rito o una costumbre, porque eso no le agrada al Señor cuando dice a Luisa Picarreta que muchas veces acudimos a las funciones, o sea, a los actos religiosos, pero solamente en forma externa, pero no vivimos una inclusive en el templo, por ejemplo, una ama de casa que se pasa horas en el templo sin preocuparse de su hogar, eso no le agrada al Señor. ¿No? Hay muchas personas piadosas que descuidan sus obligaciones de hogar. Y eso, digo, pues no es correcto. Y otra cosa que también aquí me ha impactado, que no toma en cuenta el riesgo que puede haber significado de que le hubiesen acusado de que él, que estaba auxiliando a este hombre tirado en la calle, fue el causante de haberle herido. O como pasa actualmente, ¿no? Cuántas veces vemos por las carreteras personas tiradas al borde de la carretera con algún problema, qué sé yo. Pasamos de largo, pero claro, muchas veces la gente también temerosa de que sea una trampa, que a veces también ahora hay mucha picardía, ¿no? Fingen, y luego, pues, se van a hacer pasar por otras personas. Y eso, digo, pues, no es correcto. No
algún asalto, alguna enfermedad para inspirar lástima, y luego que tú te acercas a auxiliarle, pues ahí te asaltan. Entonces, por eso digo, hay que vivir el auténtico evangelio, pidiéndole al Señor, lógicamente, la sabiduría para hacer su voluntad. Y no ser también sorprendido, porque puede darse esos casos de una trampa oculta. Pero bueno, dejando estas excepciones, aquí el Señor nos da a entender de que no importa la nacionalidad, el tiempo perdido, o cualquier situación que se pueda uno comprometerse. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús sobre esto de la caridad, del amor al prójimo, en los escritos de Luisa Picarreta. Y antes de leer, pues yo me permito simplemente decirles que no hay mejor caridad al prójimo que vivir la divina voluntad. Porque cuando tú vives la divina voluntad, estás fundido con Jesús y con Él puedes tomar todos los atributos que necesitas para el bien de los demás. Como ya hemos explicado, si alguien está enfermo, podemos tomar el atributo de la misericordia divina para que, unido a Jesús en divina voluntad, ese atributo se extienda, no solo en beneficio de mi persona o de algún familiar, sino de todos los enfermos del mundo. Y llegará esa gracia a alguna persona que está enferma. Eso hay que tener la plena seguridad, porque así lo asegura Jesús. Y así, en cualquier circunstancia en que pase el hombre de hoy, y que actualmente sufre mucho, porque hay mucha situación dolorosa que vive la humanidad, enfermos, pobreza, problemas en los hogares, en la familia, con la política. Bueno, cuántos problemas de todo tipo, social, familiar, de empresas. Entonces, ¿qué mejor regalo que puede hacer el hombre a la humanidad? El mejor auxilio. Ahí sí seríamos verdaderamente unos samaritanos divinos. Pero aquí el samaritano fue en auxilio de una persona. Nosotros, unidos a Jesús y viviendo el divino querer, esto se hace un bien universal. Porque cuánta persona está con dificultades. Y por este afán, mucha gente no le importa, no ora por los demás. No hay caridad. Entonces, por eso digo, no hay mejor ayuda de la que podamos brindarle a la humanidad viviendo el divino querer. Entonces, vamos a meditar lo que nos dice el Señor en los escritos dados por Jesús a Luisa Picarreta, y vamos a tomar del librito del Reino del Fiat Divino en medio de las criaturas, Libro del Cielo, volumen 2, y el escrito es del 18 de marzo de 1899. 18 de marzo de 1899. Continúa viendo a Jesús retirado en su corazón. Él le dice cómo le es querida la caridad. Ese es el título de este escrito. Él le dice cómo le es querida la caridad. Lo que estamos hablando ahora, la caridad que mostró el buen samaritano con ese prójimo golpeado y asaltado. Dice Luisa: esta mañana mi querido Jesús seguía haciéndose ver desde dentro de mi corazón, y viéndolo un poco más amable, me armé de valor y empecé a pedirle que no enviara tantos castigos. Y Jesús me dijo: ¿qué te mueve, oh hija mía, a pedirme que no castigue a las criaturas? Luisa responde:
Yo enseguida le dije, porque son tus imágenes, y debiendo las criaturas sufrir, vendrías tú mismo a sufrir. Entonces Jesús, dando un suspiro, me dijo, me es tan querida la caridad que tú no puedes comprenderlo. La caridad es simple como mi ser, que si bien es inmenso, es también simplísimo, tanto que no hay parte en la cual no penetre. Así la caridad, siendo simple, se difunde por todas partes. No tiene diferencia por ninguno, amigo o enemigo, vecino o forastero, como en el caso de la parábola del Evangelio. Vecino o forastero, a todos ama. Mire, lo que estábamos meditando del escrito dado por Jesús a María Valtorta. Justo aquí lo resume. El amor de Dios no hace diferencia, como hace muchas veces la comparación que le dice a Luis, es como un sol divino. Y como se dice en el lenguaje popular, el sol sale para todos, no sale con dedicatoria. Para todos es el beneficio. ¿Quién no se beneficia? Es que el que no aprovecha, por ejemplo, los rayos de luz y de calor que manda el sol para nuestro beneficio. Entonces, igual, tenemos que ser como ese sol divino. Nosotros los humanos debemos reflejar a ese sol divino que es todo amor, toda misericordia. Y si estamos unidos a Jesús, entonces podemos cumplir el mandamiento que Él mismo nos dejó. Amaos los unos a los otros como yo los amo. ¿Y cómo nos ama Jesús a nosotros? Con un amor divino, sin distingo de clases, de color, de piel, de posición social, económica. No, todos somos sus hijos y nosotros igual en nuestras relaciones con los demás tenemos que dar un trato amoroso, pero de amor divino con los demás. Y qué bueno ahí, por amor, socorrer a las personas necesitadas hoy, como nunca, con esta pandemia. Cuánta pobreza, cuánta necesidad. Entonces, justo esta doctrina de la divina voluntad se aplica ahora más que nunca para vivirla, no solamente para saber de memoria los escritos, sino para ponerlos en práctica. Como dice aquí, así la caridad, siendo simple, se difunde por todas partes. No tiene deferencia por ninguno, amigo o enemigo, vecino, forastero, a todos ama. En nuestro caso, y que a veces nos cuesta amar al enemigo, y peor hacer un bien al enemigo, qué difícil, porque estamos a veces como en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, pues me hizo esto, también va a pagar las consecuencias de ese mal que me hizo tal persona, ¿no? Claro que es difícil, pero con Jesús se puede adquirir su temperamento, se puede adquirir ese atributo divino de la misericordia, se puede adquirir de Jesús la capacidad de perdonar y hacer bien a los enemigos como Él lo hizo, como en la cruz cuando moría crucificado por los verdugos, como pedía perdón a su Padre y que no les tome en cuenta esos pecados que le estaban ahí, ese momento crucificándolo. Entonces miren qué linda enseñanza que hemos recibido de este corto mensaje, pero
muy profundo para estos tiempos, sobre todo, en que hay mucho extranjero, repito, que vive un éxodo doloroso y que a veces nosotros no los acogemos como se debe. Es un cargo de conciencia, hermanos. No, es que me vienen a quitar mi trabajo. No, que se regresen a Venezuela. Si precisamente salen de Venezuela porque allá no tienen trabajo. Ese gobierno comunista los ha engañado y viven en la miseria humana y espiritual. Entonces nosotros con estas lecturas debemos cambiar de actitud. Y Dios no se deja ganar en generosidad cuando haces el bien a un hermano. Y si este es extranjero, Él te va a recompensar. ¿Por qué? Porque en ese extranjero está Jesús. Aunque para nosotros significa un elemento extraño, o que nos quiere quitar el trabajo, como digo, o inclusive, como ha habido algunos errores, no todos. Claro, hay gente que asalta, roba, cuántas cosas negativas se oyen, pero no se puede generalizar, hermanos. No todos son ladrones ni criminales. Yo, como les dije en algún otro video, tengo amigos venezolanos que son excelentes personas y buenos trabajadores. Entonces no generalicemos, sino más bien hagamos el bien. Y Dios nos va a recompensar, pero no lo hagamos por el interés, sino por amor. Porque eso es lo que nos está pidiendo en estos escritos que nos da Jesús a través de Luisa. Todo por amor. Sin ningún interés. Porque cuando sirves a tu prójimo, lo estás sirviendo al mismo Jesús que está ahí tirado, que está ahí siendo asaltado por las circunstancias de la vida, por ese ser despojado, como nuestros hermanos venezolanos, despojados de la libertad, despojados del trabajo, despojado de sus bienes materiales, porque estos gobernantes comunistas lo que hacen es acabar con la propiedad privada, como hacía Chávez en Venezuela. Se le antojaba cualquier local, edificio, casa, ¿no? Para la revolución. Y vaya a ver a dónde paraba esa casa, para ellos. No es que era para la revolución. Bien, vamos a leer por último del volumen de esta misma serie del reino del Fiat en medio de las criaturas, el volumen 7, del 2 de octubre de 1906. 2 de octubre de 1906. El título de este escrito es ¿Cómo nuestros sufrimientos dan alivio a Jesús? Dice Luisa, habiendo recibido la Santa Comunión, me he sentido fuera de mí misma y he visto a una persona muy oprimida por varias cruces, y mi bendito Jesús me ha dicho. Aquí también como que nos da también una luz, como esa persona que estaba en la parábola del buen samaritano tirada en la calle, asaltada. Aquí dice, he visto a una persona muy oprimida por varias cruces. Y mi bendito Jesús me ha dicho, habla Jesús, dile que en el acto en el que Elia se siente como en el blanco de las persecuciones, en el momento en que siente los dolores,
y los sufrimientos, pensando que yo estoy presente, puede servirse de todos sus sufrimientos para cicatrizar y curar mis llagas, de manera que sus sufrimientos me servirán ahora para curarme el costado, ahora para la cabeza, ahora para las manos, ahora para los pies. Todas estas llagas muy adoloridas e irritadas por las grandes y muy graves ofensas que me hacen las criaturas. Dile también que esto es un gran honor que le hago, dándole yo mismo la medicina para curar mis llagas y dándole también el mérito de la caridad de haberme curado. Como Jesús ahora nuevamente nos da a entender como la parábola que hemos leído del buen samaritano. Ahora es el Jesús el que está abatido, asaltado, golpeado por nuestros pecados. Y claro que sufre por eso. Sufre por eso. Pero aquí, qué lección que nos da. Si tú estás con alguna preocupación, con alguna cruz, como ve Luisa a esta persona, con muchas cruces, muchos dolores, muchos sufrimientos, puede ser, por ejemplo, una persona enferma que tiene sus achaques fuertes. Me estoy acordando de Laura Montoya, esta gran santa colombiana. Una mujer enferma, sobre todo ya cuando llegó a la edad adulta y comenzó a hacer su apostolado de evangelizar a los indios del oriente colombiano. Y cómo ella tenía que evangelizar a estos indios que eran supersticiosos, dedicados a la brujería y todos los males que el demonio había implantado en estas tribus indígenas, estas tribus primitivas. Y cómo ella, por amor a Dios y por salvar almas, convertir a estos indígenas, dejó todo y con unas pocas hermanas de ahí, de Medellín, amigas, que sintieron el llamado de Cristo para evangelizar a estas tribus de indígenas, se dedicaron a evangelizar, venciendo todo obstáculo, con un amor, con una entrega única, que las mismas comunidades que habían estado por años no pudieron llevar a efecto su plan de evangelización como ellos querían, porque tuvieron muchas dificultades. Pero esta mujer, esta Santa Laura, con un grupo de amigas, hermanas, con esa comunidad que formó Laura Montoya de servir a los indígenas, llevaron a cabo esta evangelización y a veces era motivo hasta de envidias, sobre todo de una comunidad de religiosos. Tenían envidia, porque lo que no pudieron hacer ellos, lo pudieron esta mujer con sus hermanas. Y Laura Montoya era una enferma, pero sobre todo tenía un sobrepeso, pesaba más de 200 libras. Un cuerpo voluminoso. Y el Señor no le quitó, por más que se hizo intentos de las hermanas y familiares y amigos, contrataron médicos, no. Dios permitió que ella siguiera con esa carga de su sobrepeso. Pero ella, ¿cómo le ofrecía todos sus sufrimientos? A veces no podía ni subir las gradas del peso. O cuando se iba a evangelizar en un caballo, el caballo no soportaba el peso. Tenían que conseguirle un buey, imagínate, un buey. Y le adaptaban, digamos, la montura para que ella pueda montarse en un buey. Y así ese buey amaestrado pues les llevaba a los lugares de la selva, a las aldeas, a las chozas. Pero ¿con qué entrega? Y le ofrecía ese sufrimiento.
Entonces aquí lo que estamos viendo claramente dice que dile también que esto es un gran honor que le hago, dándole yo mismo la medicina para curar mis llagas y dándole también el mérito de la caridad de haberme curado. Entonces, con estos actos, Laura Montoya estaba curando las llagas de ese Jesús. Cuánto sufrimiento tiene Jesús. Y en su vida ya mortal aquí en la tierra, pues cuánto dolor. Una coronación de espinas, los clavos en las manos, la lanza en el costado. Pero él, aunque no tiene ya un dolor físico ahora, porque ya está con su cuerpo glorioso, pero sufre ver y sentir el pecado de la humanidad que hoy como nunca se le ofende. Entonces, qué bueno que nosotros podamos también, como el buen samaritano, acercarnos a ese Jesús dolido, herido por nuestros pecados y ofrecerle nuestros sufrimientos. Será ese aceite que le puso el samaritano al herido. Será todos esos recursos que tuvo, su tiempo, llevarle a la posada. Igual nosotros podemos curarle a Jesús, como dice aquí, sus heridas, ofreciéndole nuestros sufrimientos de enfermedad, de problemas familiares. ¿Cuántos problemas, cuántas cruces tiene la humanidad? Todos tenemos problemas de todo orden. Entonces no debemos renegar de esos problemas. Está Dios permitiendo para que tú seas el buen samaritano que cures esas heridas. Y lamentablemente, ahora estamos en Cuaresma. Estamos en la segunda semana de Cuaresma cuando estamos haciendo este video. Y siempre nos está llevando al cambio, a la conversión, con las obras de caridad, hay que ser caridad, así que caritativos. Ayuno, penitencia. ¿Para qué? Para que dominemos nuestra voluntad y hagamos la voluntad de Dios, sacrificándonos también nosotros. Pero también a veces hay unos desvíos que realmente, yo cuando estos días que me fui a la iglesia, el cantante ahí entonaba una canción que como parece que es ya común que se cante en el tiempo de Cuaresma. No estés tan enojado, compadécete de mí. No estés tan enojado, compadécete de mí. Ten piedad de mí. ¿Y quién tiene piedad de Jesús, hermanos? ¿Quién se compadece de Jesús que está ahí tirado como este hombre que fue asaltado por nuestros pecados y todos pasamos de largo? Vivimos una religión muy light, como dicen, muy liviana, pero sin compromiso de la verdadera caridad. Cuando hacemos la caridad al prójimo, estamos precisamente curando a ese Jesús que también está herido por la insensibilidad que tenemos hacia los demás, sobre todo en este pasaje del extranjero. Pasamos de largo y eso le duele a Jesús. Entonces, si somos caritativos, si ofrecemos, aunque nos cueste atenderle, ayudarle, que nos cueste, estamos sanando esa herida que tiene él por nuestro egoísmo. Tiene un alivio, dice, por fin un hijo mío ha comprendido mi evangelio. Me está ayudando a través de este hermano venezolano que está tirado en la calle. Entonces, ofrezcamos nuestros sufrimientos, nuestras cruces al Señor.
para aliviar sus llagas, para curar sus heridas. Y aquí viene otra reflexión muy linda. Dice Luisa, mientras esto me decía Jesús, he visto a muchas almas purgantes del purgatorio, miren, que al oír todo esto, todas maravilladas me han dicho, afortunadas vosotras que recibís tan sublimes enseñanzas y que podéis adquirir los méritos de aliviar y curar a un Dios. Estos méritos sobrepasan a todos los demás y tendrán una gloria que sobrepasará a la de los demás por cuanto el cielo sobrepasa la tierra. Miren el premio que van a recibir por haber curado a Cristo en el prójimo. Afortunadas vosotras que recibís tan sublimes enseñanzas. Afortunados nosotros que estamos recibiendo estas enseñanzas. Eso nos dice las almas del purgatorio, que ellos ya están prácticamente en la antesala del cielo y ven lo que significa estas obras de caridad y eso de tener el mérito de la caridad de curar a un Dios cuando hacemos el bien al prójimo. Afortunadas vosotras que recibís tan sublimes enseñanzas y que podéis adquirir los méritos de aliviar y curar a un Dios. Estos méritos sobrepasan a todos los demás y tendrán una gloria que sobrepasará a la de los demás por cuanto el cielo sobrepasa la tierra. Si somos como nos pide Jesús, vamos a tener la gloria infinita que sobrepasará a cualquier obra humana. Qué hermoso esto. Oh, dice Luisa, continúan las almas del purgatorio hablando. Oh, si hubiéramos recibido nosotras tales enseñanzas de que nuestros sufrimientos podían servir para curar a un Dios, cuántas riquezas y méritos no hubiésemos adquirido y de los cuales ahora nos vemos privadas. Por eso les decía, hermanos, este es el as que tenía bajo su manga el Señor para estos tiempos que estamos viviendo difíciles, donde ya no hay la caridad para el prójimo. Miren, y las almas benditas del purgatorio se quejan de no haber conocido estas verdades, y por eso están como están todavía en el purgatorio, precisamente llenando esos vacíos de amor. Tal vez también por la falta de caridad, por falta de amor al prójimo. Entonces ahora tienen que llenarse de ese amor divino para que puedan tener acceso al cielo. ¿Cuánto sufrimiento tendrán? Dicen, si hubiésemos conocido estas verdades, no estaríamos como estamos ahora. Entonces aprovechemos, hermanas y hermanos, estas enseñanzas. Todavía hay tiempo, porque todavía Dios nos concede la vida. Y qué mejor leer estos escritos que nos iluminan para despojarnos de nuestro egoísmo, de nuestra indiferencia y de nuestra religiosidad, entre comillas. Porque lo que quiere el Señor es una vida cristiana auténtica, una vida, no una religiosidad de funciones, de prácticas piadosas, pero sin un trasfondo real cristiano. Por eso el mismo Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará a la casa de mi Padre. Sí, podemos estar diciendo Señor, 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 en la iglesia. Y las obras
Obras son amores, no buenas razones, ni buenas jaculatorias, ni buenas oraciones, si son de labios para afuera. No, por eso la mejor oración, como lo explica Jesús a Luisa, más que un rezanterismo, es hacer giros, o sea, vivir la divina voluntad, girando en todos los actos que hacemos, en todos, por más pequeños que sean, unidos a Cristo. Eso se vuelve una oración para el bien de todos. Y cuando tengamos ya concretamente una oportunidad de ayudar a los demás, como esta parábola que hemos meditado del buen samaritano, qué oportunidad de fundirnos con Cristo y con ese Cristo en nosotros acercarnos al otro Cristo sufriente que está tirado en la calle. Y con eso estaremos curando al mismo Jesús, como dice aquí a Luisa. Y el premio será más inmenso de aquí al cielo, o sea, de valor infinito. ¿Por qué? Porque existe una obra divina con Jesús en bien de ese Cristo que estaba tirado en la calle. Amigos, hermanos y hermanas, que Dios siga derramando bendiciones a ustedes y que Dios nos permita seguir con este apostolado de la divina voluntad, que es lo mejor para nuestras vidas. Y en la forma, sobre todo, que estamos haciendo con la palabra de Dios, que es la base que estamos para estas meditaciones, luego con lo que nos explica Jesús a través de María Valtorta, y luego para terminar en forma como con broche de oro, como se dice, con los escritos de Luisa Picarreta. Hasta una nueva oportunidad, si Dios lo permite.